¿Quién no habrá escuchado alguna vez el nombre Mujercitas? Bien como el título original de la obra, la novela, o bien por alguna apuesta cinematográfica. ¿Qué es lo que tiene de particular esa novela que hasta nuestros días sigue hablándoles a los ciudadanos del siglo XXI? Escrita en 1868, caminó el resto del siglo XIX, todo el siglo XX y ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué la hace tan entrañable como para que exista incluso la casa de las Mujercitas, Orchard House, que es donde vivió la autora y su familia al menos una temporada de 20 años, y es donde se gestó el primer volumen de la tetralogía de la saga March? ¿Por qué, siendo una casa tan antigua del siglo XVII, y que por eso la pudieron comprar los Alcott en el siglo XIX, en los Estados Unidos los Clinton le apostaran al rescate de dicha casa museo como uno de los artefactos históricos nacionales que dan identidad? ¿Cómo es posible pensar en un presidente Roosevelt que tenía fama de masculino, de top writer, haber dicho en alguno de sus discursos: a sabiendas de que me pueden tachar de afeminado, confieso que he leído Mujercitas, Hombrecitos y lloré muchísimo y me encantó? Entonces, imaginen ustedes, por ejemplo, después a los Clinton, los Bush, yendo a esta casa museo, inspirada en la obra de la misma autora. Bueno, a todo ello vamos a dar respuesta en Familia e Identidad Nacional, en la novelística juvenil temprana de Louisa May Alcott. Han de saber que Louisa May Alcott proviene de una familia muy rica a nivel intelectual. Amos Bronson fue filósofo trascendentalista en los Estados Unidos junto con Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau, así como algunos otros, Sofía Peabody, el ministro Ellery Channing. Casado Amos Bronson con Ava Alcott, tuvieron 4 hijas. La segunda de ellas fue Louisa May Alcott. Amos era un hombre muy idealista y, si bien es cierto, fue muy culto, como proveedor económico no aportaba lo suficiente. Fue un gran proveedor en muchos otros sentidos. Al apoyar la vida intelectual de sus 4 hijas, al llevar un diario escrito de cada una de ellas, hasta el momento en que cada una supo leer y escribir y pudo llevar el propio registro de su vida. Así que no es de extrañarse que tanto la madre como las hijas mayores, que eran Luisa y su hermana Ana, tuvieran que salir a trabajar. Desempeñó muchísimas actividades dignas. Lo mismo fue costurera, que institutriz, que sirvienta, que escritora de unos cuentos que estaban en boga en aquel entonces y para los que no tenía ella que concentrarse mucho y que eran muy bien pagados, y tenía que ver con todo aquello que era exótico y lo otro. La respuesta a por qué aún ahora
nos sigue hablando a los ciudadanos del siglo XXI y por qué fue tan importante y causó sensación en aquel siglo XIX, obedece a varias razones. La primera de ellas, por haber sido generadora de identidad nacional a tan solo 3 años de la Guerra de Secesión, que es uno de los episodios en la vida nacional de los Estados Unidos más dolorosos, donde norte y sur estuvieron a punto de dividirse por completo. Hay 3 teóricos que nos sirven para apuntalar estas ideas. Uno es el psicólogo Erik Erikson, que nos habla de que todo ser humano en el desarrollo, en la conformación de su personalidad pasa por 8 crisis. La quinta de ellas es la crisis de identidad, que tiene lugar durante la adolescencia. Y adolescentes son los personajes de Little Women. Y adolescentes también vienen a ser los personajes niños que transitan después por la adolescencia en la tercera parte de la saga. Pero les cuento un poco cómo, por una parte, es esta cuestión de la identidad nacional, que viene a estar en consonancia a lo que es la crisis de identidad individual. Erik Erikson nos dice, se vive como una guerra interna, una pérdida de quién soy. ¿Quién soy? ¿Quiénes dicen los demás que soy? ¿Con quiénes me identifico? Hay 2 teóricos que se dedican a lo que son las comunidades imaginadas. Uno de ellos es Benedict Anderson, que es el creador del término, y nos dice, una comunidad, por muy chiquita que sea, no va a dar la oportunidad a todos sus miembros de conocerse. Entonces, la manera de configurar este sentimiento de hermandad, de fraternidad, de familiaridad entre los miembros de esa comunidad es imaginarla. ¿Y eso cómo se hace? Pues por medio de la palabra. Eso es lo primero que se necesita. Pero tanto mejor cuando es escrita, porque entonces no importa el tipo de texto que tenga el ciudadano, vamos a decirlo así, sea un periódico, una revista, una novela, siempre tendrá esa sensación de estar en comunión con ese imaginario que tiene, con ese sentido de pertenencia. Y entonces Anthony D. Smith nos dice, la mejor metáfora que existe para crear una identidad nacional es la familia. Y bueno, pues es ahí donde entra justamente la familia March. Además de crear este sentimiento de un nosotros fuerte en un momento de gran dolor nacional, de resarcir heridas, de apuntalar un nosotros fuerte y hacia donde se podían dirigir con fe, con esperanza al futuro, está el tema migratorio, porque, bueno, ya los Estados Unidos, aunque fueran una joven nación, habían avanzado de la costa este hacia el oeste. Y de pequeña nación agrícola pasaban a una industrial cada vez más mecanizada, donde había el temor para los dueños de las editoriales y los padres de familia que en un mundo más secularizado, un mundo donde había muchas denominaciones, tanto la niñez como la juventud perdieran la brújula respecto a las virtudes. Tenemos las oleadas migratorias que
venían a incorporarse a una nueva tierra con la esperanza de un mejor futuro. Si bien es cierto, uno de los mitos fundacionales en los Estados Unidos es el del crisol, esto es el caldero donde todo se funde, y el término fue en realidad acuñado en 1909 a raíz de una obra de teatro escrita por Israel Zangwill, un dramaturgo inglés, donde postula esta idea de que mientras se tenga la voluntad, siendo migrante, de asimilarse en este caldero, en este crisol, será conformado como un estadounidense, como un ciudadano de los Estados Unidos y será bienvenido. Entonces, quien se adelanta a todo esto es justamente Louisa May Alcott en 1868, como Cresitas. Y debemos recordar algo más. En esta cuestión de las virtudes, de los temores que se tenían en las editoriales y los padres de familia y los guardianes de las lecturas, el tipo de libros que leían los niños y los adolescentes venía más bien de la antigua madre patria, del Reino Unido. Y había dos tendencias muy marcadas. Una, los personajes que eran estos niños angelicales que más bien ponían el ejemplo a los adultos y terminaban muriendo, pero consiguiendo la transformación de los grandes, o bien los niños traviesos que pues, recibían un gran castigo. Entonces, no eran personajes que pudieran ser imitados o con quienes se sintieran de alguna manera reflejados en experiencia vicaria los habitantes. Así que había por ahí un vacío, vamos a decirlo. Respecto a los Alcott, hay que mencionar que este matrimonio rico verdaderamente a nivel intelectual, con sus 4 hijas, tenían por amigos hombres de la talla de Ralph Waldo Emerson, filósofo, Henry David Thoreau, que para que se den una idea, es quien escribió Civil Disobedience y decía, cuando un gobierno resulta amoral, tenemos nosotros como ciudadanos el deber de hacerle ver que está en un error y eso nos da paso a ejercer la desobediencia civil. Y este autor, y con esa obra, inspiró a personajes de la talla de Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Estaban las hermanas Peabody, educadoras, y bueno, pues Amos Bronson, basado en las ideas de Pestalozzi, por ejemplo, estaba haciendo cambios en lo que era el sistema educativo en los Estados Unidos. En este ambiente tan rico intelectualmente, tienen un peso importante en lo que fue, uno, la abolición de la esclavitud, la ley seca, el sufragio femenino y esta idea también de que las damas podían ejercer con toda dignidad su soltería, que no era nada más el llamamiento al matrimonio, sino que podían desarrollarse dignamente en sus profesiones. Así que tenemos a una Louisa May Alcott que trabajó desde muy chica en variados oficios, pero a sabiendas de que
ella lo que verdaderamente quería era ser escritora. En 1867, en septiembre, el editor Thomas Niles le hace la propuesta de que escriba una novela para señoritas. Y a ella, pues no, la verdad es que no le gusta mucho la idea, pero finalmente era trabajo, le dice que sí, no le dice cuándo. Y en mayo de 1868 le dice el editor, bueno, ¿qué sucedió? Y le dice ella, bueno, voy a poner manos a la obra. No he conocido muchas chicas en mi vida, más bien han sido mis hermanas. Con eso sí puedo decir que he tenido muy lindas aventuras, la hemos pasado muy bien y bueno, podría escribir al respecto de mi familia. Entonces habla con la mamá, con las dos hermanas que aún viven, puesto que Elizabeth ya había fallecido unos 10 años atrás y, y entonces se dedica a escribir la historia de las diferentes aventuras domésticas de sus hermanas, de ella, de los vecinos, que además ahí es donde empiezan a verse estas oleadas, ¿no? Laurie, por ejemplo, que tenía al papá inglés, era huérfano de padre inglés, madre italiana. John Brooke, que era su tutor, era un migrante alemán. Los amigos de Laurie que venían de Inglaterra y habían estudiado en Suiza, o el mismo Laurie que había estudiado en Suiza. Entonces vemos que con una serie de elementos literarios contados, pocos, resulta efectivo este discurso que lleva a cabo la autora. Y así tenemos los binomios, la sinécdoque, la metonimia, las metáforas, las parábolas, y todo ello va apuntalando a un cosmos verdaderamente rico y creando, por un lado, esta sensación multicultural, esta sensación de cómo se va formando una identidad, no solo a nivel personal. Por ejemplo, cuando las niñas y las muchachitas están jugando a este Progreso del Peregrino, que es una de las obras en que se basa la estructura de la novela, sino esta sensación de un nosotros fuerte y una otredad que al principio de la saga se encuentra más bien en lo europeo, pero que ya al final, y ahí podríamos decir que es una resquebrajadura en el crisol, se encuentra al interior en los mismos indios estadounidenses. Pues resulta que escribe la novela en 3 meses, que se esperaba que saliera para Navidad, y tiene un éxito descomunal. Con ese dinero que gana, logra saldar las deudas de los padres, pagar la casa, que era una casa vieja, ya les decía yo, del siglo XVII, y ella siempre va a quedar agradecida al editor, a Thomas Niles, que le dijo, por favor, reserva para ti los derechos de autor, quédate con ellos. Y bueno, pues así hizo ella su fortuna. Las lectoras estaban ávidas de una secuela, y es así como al año siguiente sale Más cosas de Mujercitas, o bien Las Mujercitas se casan, y que bueno, en realidad lo que llegamos a conocer aquí en México y en muchos otros lugares fue que esos dos libros escritos en años diferentes se conociera como un único tomo al que le quitaron muchos capítulos, muchos apartados, y que en apariencia era la historia de las 4 hermanas bien portadas y sus amores.
nada más lejano porque es justamente cuando se publica entero y se va viendo esa gestación de la saga, podemos nosotros contemplar que hay un cosmos, un sentido mucho más fuerte. Después de la elaboración de estas dos novelas, viaja ella a Europa con la idea de que, bueno, ese tipo de literatura no le gusta y se va a dedicar pues a otras cosas. Por lo pronto a descansar porque estaba verdaderamente agotada. Muere su cuñado, quedan huérfanos sus dos sobrinos y entonces eso le sirve a ella de aliciente para decir, bueno, yo seré la proveedora y voy a ayudar a mis sobrinos, voy a ayudar a mi hermana, y así es como surge Hombrecitos. Solo 18 años más tarde, ante la insistencia de los lectores, que ya no eran tanto los lectores o las lectoras originales, sino los hijos de estos primeros lectores, quienes decían, bueno, ¿en qué termina? Solo porque la autora era una persona muy disciplinada, escribe esa cuarta parte, que es la novela más olvidada de todos, Joe's Boys, y aquí se ve mucho de las ideas trascendentalistas, del padre y del grupo de vecinos y amigos de ella, y como lo que era la casa hogar Plumfield llega a ser una universidad donde, dicen, se da cabida a todos los hombres y mujeres de todos los colores, sean del norte, del sur, del este o del oeste de los Estados Unidos, donde cada uno de ellos sale con una serie de virtudes que le sirven de brújula para estrenarse en el mundo. Y yo diría, esta obra nos sigue diciendo mucho en este año en particular, todavía más, porque estamos en una época, digamos, de guerra con un virus que no era esperado, de guerra interna, cada quien agenciando sus emociones, viviendo mucho más en familia y puliendo esta cuestión de la esperanza y el identificarnos en un nosotros y hacia dónde vamos. Así que faltan 3 meses para la Navidad. Mi recomendación es que al leer Familia e Identidad Nacional en la novelística juvenil temprana de Louisa May Alcott, nos enteraremos de esta tetralogía, no solo del inicio, Mujercitas, y por qué es tan importante y por qué nos sigue hablando. Así que aprovechemos el confinamiento. Muchas gracias. Librofest Metropolitano 2020 virtual.